Noticias de última hora del Seguro Social. ¿Quiénes recibirán su cheque del Seguro Social el día de mañana 18 de octubre? El cheque promedio del Seguro Social para los jubilados alcanzó los $1,841 en este año 2023. Cada mes, la Administración del Seguro Social emite alrededor de 70 millones de pagos a los beneficiarios de este programa, la mayoría de los cuales son jubilados. La semana pasada, la Administración del Seguro Social anunció que los beneficiarios de los programas que supervisan verían un aumento del 3,2% en sus beneficios el próximo año. Este impulso, comúnmente conocido como el ajuste por costo de vida, o también como COLA, se aplica cada año para limitar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados y otros beneficiarios. Tenemos otra ronda de cheques que llegará a las cuentas bancarias en esta semana. Este mes, la Administración del Seguro Social va a continuar distribuyendo los pagos de los jubilados, y el próximo lote de pagos está programado para salir el día de mañana, miércoles 18 de octubre. La fecha en la cual reciben los beneficios del Seguro Social dependen del cumpleaños del jubilado. La única excepción a esta regla se aplica a los que se jubilaron antes de mayo de 1997, y es que este grupo recibe sus cheques el tercer día de cada mes, a menos que esa fecha caiga fin de semana o feriado. Este miércoles se van a estar enviando los beneficios a quienes tengan su fecha de nacimiento entre el día 11 y 21 de cualquier mes determinado. En septiembre, este beneficio promedio del Seguro Social para los jubilados fue de $1,841. Sin embargo, no todos los beneficiarios ven cheques de este tamaño. El monto de los beneficios de jubilación que recibe un trabajador depende de varios factores, como ser la cantidad de años trabajados, el salario ganado y los impuestos pagados durante esos años. Luego de esto, la Administración del Seguro Social calcula una cantidad específica para cada beneficiario en función de estos factores, así como también su edad en el momento de la jubilación. El monto de beneficio más alto posible en este año 2023 es de $4,555, pero solo una pequeña fracción de los beneficiarios recibe un cheque tan grande. El pago final de este mes de octubre del Seguro Social se estará realizando el próximo 25 de octubre y estarán recibiendo a los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y 31 de un mes determinado. Ahora queremos hablar un poco sobre los beneficios que nos puede otorgar el Seguro Social. Y es que existen 4 tipos de personas mayores que pueden acceder a estos. Según la Administración del Seguro Social, más de 50 millones de personas dependen de los beneficios de seguridad social, y esto para obtener parte o totalidad de sus ingresos durante la jubilación. Independientemente de cuánto reciba uno, el Seguro Social es una parte crucial de la jubilación, y las personas mayores dependen de este ingreso mensual para sus gastos básicos. A continuación vamos a detallar los diferentes tipos de beneficios que nos otorga el Seguro Social, los cuales puede recibir o puede ofrecer a cada uno de las personas mayores. El primero que tenemos, y es el clásico para todos, es el beneficio de jubilación. Este es el beneficio del Seguro Social más utilizado y el más común. Los beneficios de jubilación están disponibles para los ciudadanos que hayan trabajado y aportado al sistema durante al menos 10 años y una vez que cumplan 62 años de edad o más pueden comenzar a recibirlos. El monto del beneficio de cada uno varía en función de sus aportes y del salario previo a la jubilación, así como también la edad en la cual él comienza a cobrar. Los ingresos de jubilación del Seguro Social no pretenden ser la principal fuente de ingresos para los jubilados, sino que más bien quieren ser un complemento de otras cuentas de jubilación o de cuentas de inversión que dan distribuciones. Aunque los beneficios están disponibles a partir de los 62 años, si es que usted espera hasta la plena edad de jubilación, que es entre 65 y 67 años, puede ser elegible para recibir más beneficios. Lo mejor que puede hacer es iniciar sesión en el sitio web de la Administración del Seguro Social y utilizar la calculadora de beneficios para ver qué cantidad es probable que reciba. Estos beneficios también podrían estar disponibles para su cónyuge o su cónyuge divorciado.
El segundo tipo de beneficio es el por discapacidad. Y es que estos tipos de beneficios del Seguro Social apoyan a quienes no pueden trabajar debido a ciertas discapacidades graves. Al igual que con los beneficios de jubilación, habría necesitado trabajar una cierta cantidad de años para ser elegible. Esto dependerá más que todo de su edad y el monto del beneficio mensual. Esto saldrá pues de su salario antes de su discapacidad. Estos tipos de beneficios también pueden estar disponibles para su cónyuge o su cónyuge divorciado. El tercer tipo de beneficio es para los sobrevivientes. Si es que un ser querido falleció y está a punto de alcanzar la plena edad de jubilación o estaba a punto, puede ser elegible para recibir beneficios de sobrevivientes a través del programa del Seguro Social. Los destinatarios elegibles suelen ser viudas o viudos, cónyuges divorciados o también los hijos. El monto del beneficio depende de la edad del trabajador al momento de su muerte, su salario, las edades de sus sobrevivientes y su relación con el fallecido. El fallecido también habría tenido que trabajar durante un determinado número de años para tener derecho a estas prestaciones. El siguiente beneficio es el de seguridad de ingresos suplementario. Los beneficios de este programa, también conocido como el SSI, son para quienes no pueden ganar salarios suficientes por sí solos. Incluido vienen aquí los adultos con discapacidades, niños con discapacidades y personas de 65 años o más que ya no pueden trabajar. Esto significa que además de los beneficios por incapacidad o jubilación, las personas que califiquen y tengan el suficiente historial laboral pueden ser elegibles para este beneficio suplementario. Sin embargo, el lugar donde vive el individuo y sus otras fuentes de ingresos jugarán un factor clave en la cantidad que recibirá por parte del SSI. Y para poder complementar esta información sobre los diferentes beneficios, es muy importante tener en cuenta el estado en el cual usted vive, porque algo muy importante de sus beneficios son los impuestos que se gravan, y es que existen estados que no gravan la seguridad social. Estamos hablando de más de 39 estados, más el Distrito de Columbia, que no gravan los beneficios del Seguro Social. Estos estados incluyen los 9 que no tienen ningún impuesto sobre la renta. Y entre ellos tenemos a los siguientes. Tenemos a Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming y el Distrito de Columbia. Tenga en cuenta que si bien New Hampshire impone un impuesto del 5% sobre los ingresos por inversiones, aquí pueden entrar las categorías de dividendos e intereses ganados, no grava los salarios ni los pagos del Seguro Social. Los 32 estados restantes de esos 37, más el Distrito de Columbia, implementan varios créditos o exenciones con el fin de poder ayudar a los contribuyentes a evitar impuestos de seguridad social a nivel estatal. Entre estos estados tenemos a Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, tenemos también a Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, tenemos a Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia, Virginia del Oeste, Wisconsin y por último el gran estado de Washington, D.C. Si es que usted vive en cualquiera de estos estados, o también puede estar en el Distrito de Columbia, no tendrá que preocuparse por pagar impuestos estatales sobre sus ingresos del Seguro Social.